Listo, pues ya somos bastantitos en la sesión, estamos ya cerca de llegar a los 100 participantes conectados. Agradecemos muchísimo a todos que nos regalen estos minutitos para platicar con ustedes sobre tecnología, sobre Grandstream y en particular el día de hoy, como pudieron ver en el título de la invitación, pues bueno, vamos a hablar sobre seguridad VoIP, ¿no? Todo el tema de SIP, amenazas y cómo contrarrestarlas con las recomendaciones de el equipo de soporte de Grandstream. Entonces, saludos desde muchos lugares que se conectan hoy. Saludos desde México, desde Ecuador, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Puerto Rico, Colombia, Nicaragua, Uruguay. Les agradecemos muchísimo a todos su presencia en la sesión de hoy. Y bueno, voy a compartirles mi pantalla. Genial, no sé si a través del chat me puedan nada más confirmar si están viendo mi pantalla sin ningún problema. Perfecto, les agradezco mucho. Les voy a poner entonces la presentación y bueno, primero permítanme presentarme. Bueno, mi nombre es Juan Pablo García y formo parte del equipo de Grandstream Networks para Latinoamérica. Y me acompaña también Pablo Navas, quien es ingeniero de soporte para la región y quien me estará ayudando a contestar por ahí las preguntitas que salgan durante esta sesión y también nos estará ayudando con una demostración en vivo bastante interesante que, pues, por supuesto, va a ir relacionada al tema que vamos a platicar hoy. Entonces, bueno, para aquellos que se estén todavía integrando, como saben, hoy vamos a hablar sobre todo el tema de seguridad VoIP y cuáles son las recomendaciones del equipo de Grandstream Networks para poder contrarrestar todas estas amenazas y ataques que podrían sufrir las plataformas o equipos que se vayan implementando. Para iniciar con la presentación, vamos a ver rapidísimo la agenda, cuáles son los temas que vamos a revisar hoy. Primero vamos a dar una introducción rapidísima a todo el tema de seguridad en plataformas VoIP. Vamos a contextualizarnos un poquito de algunos datos duros que están bastante interesantes. Vamos a ver cuáles son las principales amenazas, ¿no? Sabemos que todo el tema de ciberataques es algo que está muy vigente el día de hoy y en particular los ataques hacia las plataformas de voz sobre IP, son bastante interesantes de puntualizar cuáles son los más comunes para obviamente saber cómo protegernos de ellos. Vamos a dar un repaso muy rápido a la serie UCM de Grandstream principalmente y algunas características que tienen también nuestros teléfonos IP, la serie GXP, GXB, etcétera. Y vamos a puntualizar cuáles son las características de seguridad que traen nuestros equipos y las cuales vamos a configurar para poder contrarrestar todos estos ataques y vamos a pasar después con la demostración en vivo que nos va a dar Pablo y por último la sesión de preguntas y respuestas. Como bien saben, todas las preguntas agradeceremos que las puedan hacer a través del módulo de preguntas y respuestas que está embebido en IP Video Talk, que es el globo con una Q que tienen en la parte inferior derecha de la pantalla. Entonces, mándenos sus preguntas por ahí y con todo gusto Pablo y su servidor las estaremos contestando a lo largo de la sesión. Voy a hacer una pequeña pausa nada más en la compartición de la pantalla. Vamos rapidísimo a habilitar
Listo, una disculpa, estábamos por aquí ajustando algunas cosas, pero ya estamos de vuelta. Por ahí me ponían que no se escucha. Nada más si me pueden confirmar nuevamente si ya me están escuchando. Perfecto. Entonces vamos a dar inicio con la presentación. Haciendo la introducción hacia todo este tema de seguridad, ¿no? Bueno, ¿por qué es tan importante que platiquemos sobre la seguridad en plataformas de voz sobre IP? ¿No? Como pueden ver en la lámina, se estima, de acuerdo a algunas publicaciones, artículos y estudios que están por ahí en línea, que el ataque a las plataformas VoIP y en particular a servidores SIP llegan a ser hasta el 67% del total de eventos detectados, ¿no? Entonces pueden ver ahí en la parte izquierda de la lámina una gráfica bastante interesante, ¿no? En donde se hace alusión a diferentes protocolos, diferentes tipos de servidores que pueden ser vulnerables a ataques y un gran porcentaje, si no es que la mayor parte, es a servidores SIP, ¿no? Creo que eso es algo que pues todos los que hemos estado involucrados en este mundo de comunicaciones unificadas y de plataformas de voz algunos años, pues bueno, seguramente habrán sido testigos, si no es que lo habrán experimentado y alguna vez, ¿no? Estos ataques recurrentes a plataformas SIP con diferentes objetivos, ¿no? No necesariamente siempre es simplemente tirar el servicio o hacer uso de las troncales, sino hay diferentes objetivos que los atacantes tienen al momento de hacer vulnerables nuestras plataformas de voz y vamos a ver precisamente más adelante en algunas láminas cuáles son estos principales objetivos y cuáles son estos tipos de ataques que podemos nosotros prevenir haciendo las configuraciones correctas en nuestros equipos gracias a todas las características de seguridad con las que cuentan. Entonces, si se fijan, tenemos ahí temas de ataques hacia HTTP, hacia web proxies, telnet, y otras categorías ahí englobadas en color verde, pero la gran mayoría es a servidores SIP, ¿no? ¿Qué tienen de particular, ¿no? Con respecto a otro tipo de ataques? Los que hacen en particular hacia plataformas VoIP, ¿no? Este tipo de ataques ocurre normalmente a muy pocos minutos de que el servidor está arriba, ¿no? Insisto, quien tenga ya experiencia desplegando proyectos de voz sobre IP, no me dejará mentir. Algunas veces cuando dejas algún servidor SIP, algún PBX, algún gateway, en fin, cualquiera de los de las partes que forman un proyecto de estas características, lo dejas vulnerable, aunque sea unos cuantos minutos, enseguida empiezas a ver ataques, ¿no? Y enseguida empiezas a ver cómo están intentando ingresar a través de los puertos SIP, ¿no? Al equipo, cómo intentan hacerlo vulnerable y, por supuesto, tomar control de él para, como mencionábamos, pues diferentes objetivos. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta desde el inicio de un proyecto que yo tengo que iniciar pensando inmediatamente en la seguridad para no ser presa de uno de estos ataques que pueden tomar simplemente segundos en ingresar al servidor o al gateway o al PBX, hacerlo vulnerable y empezar a, pues bueno, tomar acciones que no estoy autorizando dentro del sistema, como mencionaba, ¿no? Pueden hacer llamadas, pueden empezar a rastrear temas de contactos, directorios, etcétera, que, pues bueno, eso obviamente es algo no deseado. Entonces, desde el segundo uno, debo de tener en cuenta el tema de seguridad en cualquiera de mis proyectos y tener un plan de ejecución, ¿no? Y de configuración de todas las características que Pablo nos va a platicar más adelante para que tenga mi equipo totalmente protegido en el menor tiempo posible. ¿Cuáles son las principales amenazas o los tipos de ataques que la industria ve hacia plataformas de voz sobre IP? De acuerdo a VoIPSA, que es esta alianza que hacen algunas compañías y organizaciones para hacer un análisis de todo este tema de seguridad, sobre todo en plataformas de voz, existen 6 tipos diferentes de ataques hacia plataformas VoIP, los cuales vamos a repasar muy rápido para que
pues bueno, conociendo primero cuál puede ser el problema, sepamos cómo solucionarlo y por qué es que se habilitan las características de seguridad que están en la serie UCM y nuestros teléfonos IP. Entonces, la primera de ellas se categoriza como amenazas sociales, ¿no? Este tipo de ataques, como pueden leer en la lámina, es en realidad un tema más de identidad y de empezar a hacer llamadas a través de información que puedo obtener en los servidores y engañar a los usuarios, ¿no? Entonces, yo puedo tergiversar identidad, de derechos, contenido de una conversación, de una llamada, ¿no? Y puedo inclusive modificar registros de facturación, ¿no? Los famosos CDRs, o generar facturación que no necesariamente está autorizada o que no necesariamente son datos verdaderos. Y si yo tengo acceso a todas las bases de datos que se encuentran dentro de la plataforma, pues obviamente voy a tener también acceso al directorio, ¿no? Y entonces voy a poder tener contactos de personas y puedo empezar a hacer llamadas, extorsión y todo este tipo de fenómenos que desgraciadamente cada día son más comunes, pero todo inicia por conocer la información de la persona a la que quiero atacar o contactar. Entonces, este tipo de amenazas es importante, no es necesariamente una amenaza directamente hacia la llamada o hacia el servicio, que me quiera tirar el servicio, sino es quiero obtener información del sistema para entonces poder realizar otro tipo de actividades no necesariamente lícitas con esa información. Entonces, tenemos que tener todo muy bien cubierto como tema de contraseñas por defecto, todo esto que Pablo nos va a comentar, pero bueno, este es el primer tipo de ataques. Segundo tipo de ataque que es muy común en las plataformas VoIP son las escuchas ilegales. Y seguramente esto es un tema muy común con sus clientes, ¿no? O si son usuarios finales, pues obviamente es una preocupación que constantemente se tiene, ¿no? O sea, ¿cómo sé que ahora que voy a implementar una plataforma de voz que está integrada a la red, pues bueno, no voy a ser víctima de que alguien pueda interceptar esa llamada, interceptar esos paquetes y empezar a escuchar mis conversaciones? Obviamente existen, como les decía, características de seguridad que nos van a ayudar a prevenir todo esto, pero bueno, esto es uno de los ataques más comunes y una de las preocupaciones que normalmente tienen las empresas grandes y pequeñas, ¿no? Sin importar cuál sea el tamaño de una organización o la vertical, ¿no? Obviamente hay verticales mucho más sensibles a temas de seguridad, como pueden ser temas financieros, temas de salud, etcétera, pero es una constante que todo el mundo está preocupado. ¿Y por qué? Normalmente en el contexto de voz sobre IP, se entiende que al estar integrada la voz en la misma red de datos, ¿no? Tenemos muchos más nodos y muchos más puntos desde los cuales un atacante puede conectarse y puede empezar a intentar vulnerar mi sistema, ¿no? Entonces, no solamente tengo un punto por el cual pueda yo vulnerar una red, ya sea de manera lógica o de manera física, sino que al estar pasando por una misma red de datos, pues bueno, esto se multiplica N veces, ¿no? Entonces, es importante que tengamos este concepto muy claro y sepamos cómo contrarrestarlo. Entonces, las escuchas ilegales es el segundo tipo de ataque que es más común en las plataformas VoIP. El tercero, que va un poco ligado al anterior, o más bien cuando se da el anterior es muy probable que se dé este, que es la intercepción y modificación ya de las conversaciones como tal. Entonces, en este tipo de ataques, ¿no? Un usuario malintencionado puede tener pleno acceso a la señal de comunicación entre dos o más partes y este usuario puede hacer pues prácticamente lo que él quiera con la llamada, ¿no? Porque ya estoy interceptando los paquetes y también puedo modificarlos y empezar a mandar paquetes que no son necesariamente los originales hacia cualquiera de los puntos de la comunicación, ¿no? Entonces, puedo cortar una llamada, puedo cambiar la ruta, puedo degradar una llamada, ¿no? O inclusive puedo secuestrar la llamada y suplantar a un usuario, ¿no? Es decir, yo veo que una llamada inicia, que se está iniciando todos los protocolos de señalización para que la llamada pues bueno, comience y en ese momento yo la direcciono hacia otra extensión, hacia otro terminal que no necesariamente era el original
y suplanto al usuario al cual querían contactar, ¿no? Entonces ahí se vuelve obviamente un tema bastante crítico. Entonces, una vez que el atacante tiene acceso a toda esta información, pues normalmente va a querer sacar provecho máximo para su propio beneficio y, pues bueno, la intercepción y modificaciones de los temas más delicados que existen en los ambientes VoIP. Un cuarto tipo de ataque que también es muy, muy común son los temas de abuso de servicio. Yo creo que prácticamente, insisto, todos los que estamos de cierta manera pues ya inmiscuidos en el tema de comunicaciones unificadas, hemos escuchado alguna vez, ¿no?, de alguien que ha sufrido este tipo de ataques en los cuales están monitoreando algunos puertos, etcétera, tienen acceso como tal ya al servidor, al gateway o al PBX y empiezan a hacer uso de mis troncales para hacer llamadas normalmente de larga distancia internacional y a explotar todo esto. Y entonces, pues bueno, el tema de facturación se vuelve un problema, ¿no? Con una cantidad inmensa de llamadas que no necesariamente mis usuarios realizaron y que, pues bueno, al final de cuentas, muchas veces las empresas tienen que terminar pagando por una vulnerabilidad en los equipos o en la configuración que se hizo. Entonces, es muy importante que tengamos todo esto muy blindado para no ser presas fáciles de este tipo de atacantes que están monitoreando constantemente direcciones IP y los puertos SIP, digamos, por defecto, para poder realizar este tipo de acciones. Un quinto tipo de ataque es la interrupción intencional del servicio. Es decir, ya no me interesa interceptar tus llamadas, modificarlas, hacer uso de tus troncales, simplemente quiero tirarte el servicio. Entonces, esto va a ser muy común, sobre todo en empresas grandes, ¿no?, que pues normalmente son el objetivo de muchos atacantes. Entonces, los servicios VoIP, como prácticamente cualquier otro tipo de servicio en una red de datos, en una red IP, pues están sujetos a ataques de denegación, ¿no? Ataques de denegación de servicio y agotamiento de los recursos. Entonces empiezo a inundar los servidores SIP con solicitudes, con llamadas que no necesariamente realmente van a tener un uso, simplemente para que el procesamiento de todo el sistema y las capacidades que tiene, pues se vean rebasadas, ¿no? Y esto genere un colapso de la plataforma y me quede sin servicio para los usuarios que son legítimos, ¿no? Entonces, es muy importante tener varias capas de protección para este tipo de ataques con las cuales cuentan los equipos de Grandstream y más adelante vamos a ver cómo configurarlas y en qué parte de nuestra interfase web pueden encontrar todos estos parámetros. Y por último, el sexto, otro tipo de interrupciones, ¿no? Que en realidad, pues bueno, este tipo de ataques son más raros, ¿no? Pero a final de cuentas hay que tenerlos también en cuenta y se relacionan más a amenazas físicas, ¿no? Como desconexiones voluntarias, cortes de energía eléctrica y cosas que afecten directamente al equipo o a la plataforma que me lleven a interrumpir el servicio, ¿no? Entonces, si bien, como les comentaba, no es obviamente ya un ataque tan común, es algo que de todas maneras debemos de tener en cuenta y instalar nuestros equipos en un ambiente seguro, en un ambiente restringido, en no donde todo el mundo vaya a tener acceso para que de manera simple pues puedan ocasionarme problemas e interrupciones. Entonces, estos son los principales tipos de amenazas. Insisto, si vamos a lidiar con un problema, si estamos intentando blindar nuestros sistemas y protegernos de atacantes, pues bueno, es muy importante que conozcamos cuáles son las principales amenazas y a qué nos estamos enfrentando para que a través de los métodos adecuados, pues podamos contrarrestar todo esto. Pasando al tema de la serie UCM, para quien sea nuevo en estos webinars y no nos conozca o para quien no tenga todo el detalle de esta serie de equipos, pues bueno, la serie UCM son los PBX IP de Grandstream, ¿no? Que se dividen en dos familias, la serie UCM 6200 y el UCM 6510. Más adelante en un par de láminas vamos a platicar en concreto de estas dos familias, pero bueno, de manera general, ¿no? Son equipos que permiten unificar las comunicaciones de una empresa, que dan características de voz, videos, datos, movilidad, ¿no? Y contamos con una variedad, como les decía, con estas familias, que está pensada para atacar diferentes volúmenes de usuarios y
también cambiar las interfaces que tienen los equipos y las troncales que puedo recibir a través de los mismos. De manera general, pues estos equipos cuentan con un conjunto de características que son ganadoras de varios premios. Tenemos una interfaz gráfica bastante intuitiva y fácil de gestionar, la cual vamos a ver más adelante. Y, por supuesto, todo el tema de seguridad completa utilizando temas como TLS, SRTP, HTTPS y muchos más que vamos a revisar más adelante, en particular durante la demostración. Platicando sobre la serie UCM 6200, que digamos son los PBX más pequeños, son los PBX de entrada, que de pequeños pues no tienen nada, porque pues estos PBX como mínimo soportan hasta 500 usuarios SIP, 500 registros, entonces tampoco es que sean tan pequeños. ¿Cuál es la principal diferencia? Pues bueno, esta serie cuenta con tres modelos, el 6202, 6204 y 6208. Cada nomenclatura hace referencia a la cantidad de troncales analógicas o puertos FXO que cada uno de estos modelos me va a soportar. Si se fijan, eso está en esta parte de la lámina. Tenemos 2, 4 u 8 troncales FXO y todos ellos cuentan con 2 puertos FXS para poder dar un par de extensiones analógicas a través de estos puertos hacia los usuarios que así lo requieran. Soportan hasta 100 llamadas concurrentes y 32 participantes en conferencia en el modelo más avanzado, que es el 6208. Tenemos hasta 800 dispositivos SIP registrados y 50 cuentas de troncales SIP. Esto también en el 6208. El 6202 y 04 soportan hasta 500 dispositivos SIP, como les mencionaba. Tenemos puertos de red gigabit, PoE integrado, puertos USB y ranura SD, que normalmente estos puertos y esta ranura se utilizan para poder expandir el almacenamiento interno de nuestros equipos y poder almacenar temas como grabaciones de llamadas, entre otras. Tenemos esta característica de Grandstream en la cual platicamos hace algunos cuantos webinars, que es todo el tema de Zero Configuration, que es poder configurar las extensiones con teléfonos IP de Grandstream de manera súper sencilla, que yo no tenga prácticamente que tocar el teléfono para poderlo registrar y habilitar para hacer llamadas de manera casi inmediata. Y lo más importante es que no tengo costos de licenciamiento. Ninguna de las características que vamos a mencionar o con las que cuentan nuestra serie de PBX son sujetas a licenciamiento. Todas las características son soportadas al 100% por los equipos tal y como los adquieren. Ahora, el UCM 6510. Este equipo cambia, si se fijan ya el factor de forma es de una unidad de rack. Uno de las principales diferencias es que cuenta con una interfase E1, T1, J1 para poder conectar una troncal digital. Ese es el principal uso de esta interfase. Tenemos 2 puertos FXO, 2 puertos FXS, registro ya de hasta 2000 terminales SIP y hasta 50 cuentas de troncales SIP. Tenemos también los puertos gigabit, el PoE integrado, el puerto USB y la ranura SD. Tenemos también un router NAT integrado, hablando de todos estos temas de seguridad. También el aprovisionamiento Zero Config y lo mismo, sin costo alguno de licenciamiento. Y uno de los más recientes lanzamientos que tenemos dentro de esta familia es el HA100, que es nuestro controlador de alta disponibilidad, que es compatible con el UCM 6510, que es este PBX que acabamos de ver, el más grande de toda la serie, ¿no? Y el objetivo de esto es poder contar con 2 PBX, uno que se comporte como el primario y otro como el secundario, y obviamente tener un tema de failover por si falla el UCM primario, entre de manera prácticamente inmediata a funciones el secundario y no haya interrupciones en el servicio, ¿no? La conmutación entre los dos sistemas va de entre los 10 a los 50 segundos, dependiendo de la cantidad de extensiones que yo tenga registradas. Es decir, si yo tengo el conmutador a su máxima capacidad, ¿no? Utilizándolo con las 2000 extensiones, voy a tener un tiempo de conmutación máximo de 50 segundos, ¿no? Entonces es prácticamente inmediato y el corte es pues casi nulo, ¿no? Entonces se conectan directamente a este controlador los puertos hacia la PCTN, los FXS, etcétera, etcétera, y está monitoreando de manera constante, insisto, a los dos PBX para que si el primario tiene alguna falla, inmediatamente entre en función el PBX secundario.
¿vale? Entonces, este es el HA100. Yéndonos a las características únicas que tiene la serie UCM y con estas características únicas queremos reflejar algunos de los beneficios que les pueden brindar estos equipos a sus clientes o a ustedes mismos. Pues primero el aprovisionamiento Zero Config, como les mencionábamos, ¿no? Para los terminales IP de Grandstream, con esta característica desplegar una red de terminales IP y de voz sobre IP es muy sencillo, prácticamente inmediato. Simplemente conecto los terminales a la red, a la misma red en donde va a estar el equipo, y el equipo los va a detectar, me va a decir qué modelo es, etcétera, y va a ser muy sencillo que yo pueda configurar todo y echarlo todo a andar en unos pocos minutos. Tenemos ya también módulo para call center integrado en los equipos, ¿no? Con características interesantes para call centers inbound, ¿no? En donde yo puedo tener diferentes funciones y obviamente tener agentes, supervisores, estadísticas, manejo de colas de llamadas, en fin, varias funciones muy interesantes que ya vienen embebidas dentro de los equipos y que nos van a ayudar normalmente con este tipo de requerimientos en donde necesito tener un pequeño call center o un call center de tamaño mediano, ¿no? En donde no tenga una plataforma dedicada para esta función, ¿no? Que me va a ser muy costosa y requiera de algunas características y de monitoreo de los agentes y tener todas estas estadísticas particulares que me puede dar un call center, lo puedo hacer a través del mismo conmutador sin tener que comprar ninguna plataforma ni tener que pagar licenciamiento adicional, ¿no? Tenemos el soporte para colas de llamadas e IVRs, como les decía, es una solución que les va a involucrar voz, video, datos y movilidad, ¿no? Todo esto lo van a poder dar con el mismo UCM y la gestión sencilla a través de la interfase web que vamos a ver en un par de láminas más. Ahora, metiéndonos ya de lleno a la parte de características de seguridad que me van a otorgar los UCMs, ¿no? Y haciendo alusión, obviamente, al tema principal y a las láminas que veíamos hace algunos minutos, vamos a tener estas 5 características principalmente, ¿no? Entonces, el primero va a ser proteger el ingreso a la interfase web, ¿no? Vamos a ver cómo es que lo hace Grandstream, ¿no? A partir de hace algunos años para acá, ya todos los equipos cuentan inclusive con contraseñas aleatorias de fábrica, ¿no? Para que, aunque conectemos el equipo, ¿no? No pueda ser vulnerable ese tipo de ataques, ¿no? Con el típico admin, sino que el equipo cuenta con una insisto, contraseña predeterminada aleatoria que va a venir indicada en la etiqueta del equipo y así yo voy a proteger desde que conecto el UCM, ya empiezo a estar protegido. Tenemos también, obviamente, temas de seguridad directamente en las extensiones zip, ¿no? Cifrado de media, en fin, algunos otros tipos de características que Pablo nos va a platicar más adelante. Seguridad en las troncales, que es muy importante, ¿no? Dar permisos efectivamente a los usuarios legítimos para que puedan hacer uso de las troncales y no cualquier terminal pueda enviar una solicitud al PBX y pueda salir, como dicen acá en México, como Juan por su casa, ¿no? Protocolo TLS de cifrado, que esto es cifrar todo el tema de señalización, no solamente el audio, sino toda la señalización, precisamente para poder contrarrestar los ataques que veíamos de suplantar identidad, de manipular todos estos mensajes de señalización y empezar a pues bueno, hacer fechorías con las llamadas y con todos estos mensajes que puedo modificar si es que tengo acceso a ellos y no están cifrados. Y por último, las características de firewall que vienen embebidas también en los equipos de la serie UCM. Entonces, pues bueno, sin más preámbulo en cuanto a temas teóricos, vamos a ver como tal la demostración que el buen Pablo nos va a dar para que les quede mucho más claro lo fácil y sencillo que es proteger sus plataformas VoIP de Grandstream. Entonces, voy a cederle la palabra y la pantalla al buen Pablo para que nos ayude con esta presentación. Buenas tardes a todos, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Juan Pablo. Por favor, ¿me pueden confirmar si todos me oyen de manera correcta? Sí, vamos a proceder.
Ok, perfecto, muchas gracias. Ahora, por favor, me pueden confirmar que puedan ver mi pantalla. Voy a colocar la pantalla del UCM. Si la pueden ver sin ningún problema. Sin problema, amigo, nos confirman que se ve excelente. Ok, bueno, sí, bueno, para dar inicio, ¿qué son los temas que vamos a tocar hoy en lo que es los sistemas, las bondades de seguridad que posee y que ofrece la serie UCM 6100, 6200 y 6510? Vamos a hablar de lo que es el ingreso a la interfaz web, seguridad en las extensiones SIP, seguridad en las troncales, protocolo TLS, como comentó mi compañero Juan Pablo, que es la señalización cifrado en toda la señalización SIP y lo que es las características del firewall que posee el UCM. Como pueden ver, yo voy a ingresar a mi UCM a través del Web UI, coloco la dirección IP de mi UCM, ya la tengo aquí precargado, e ingreso con mis credenciales de acceso. ¿Ok? Una vez aquí, vamos a ver lo que es la parte de lo que es para el acceso web. ¿Qué significa el acceso web? Como pueden ver en la pantalla aquí en la barra del navegador, ven que el protocolo por defecto que tiene el UCM es HTTPS, es un protocolo de acceso web, el cual debemos usar de manera por default. Estos valores nosotros los podemos cambiar, así como el puerto de acceso o el puerto HTTP. Como pueden ver aquí, el UCM trae el puerto 80, 89 por default. Todos estos puertos nosotros los podemos cambiar por medidas de seguridad para nosotros poder dar mucha más, vale la redundancia, seguridad al acceso de nuestro UCM o limitar el acceso a nuestro UCM de manera remota. ¿Cómo hacemos esto? Nos vamos a System Settings, HTTP Server, y vean que tengo acceso a lo que es a la parte de HTTP, en donde tengo por defecto, yo tengo aquí habilitada la función de redirección del puerto 80. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo acceder a mi UCM con tan solo colocar la dirección IP. Si nosotros vamos a trabajar vamos a publicar nuestro equipo, nosotros debemos deshabilitar esta función. ¿Para qué? Para que tanto el UCM, la persona que vaya a tener acceso a nuestro UCM, tenga que ingresar tanto la dirección IP, tanto el protocolo como la dirección IP. Como pueden ver, el protocolo lo puedo cambiar de HTTP a HTTPS, recomendamos usar HTTPS, como el puerto de acceso a nuestro web. El UCM por defecto y por medidas de seguridad trae un puerto 8089 por default, que es un puerto bastante muy poco común. Nosotros igualmente podemos cambiar este puerto. Como pueden ver, yo lo puedo editar. Yo voy a dejar nuevamente el 8089. Adicional, entre estas funciones que tenemos en el UCM, tenemos también lo que es la habilidad de nosotros crear un whitelist o una lista blanca de las direcciones IP que están permitidas a acceder al web UI de mi UCM. Esto es para dar mayor seguridad a nuestro equipo o al acceso web a través de nuestro equipo, en donde yo puedo colocar aquí las direcciones IP, digamos las direcciones IP específicas de un equipo, y tanto las direcciones IP como la dirección de la máscara de red. Puedo agregar en ciertas cantidades de equipos, como pueden ver, que tengo es hasta 10. Bueno, en fin, aquí cada una de ellas yo puedo ir agregando de manera de que yo pueda solamente permitir ciertas IP que tengan acceso al web UI de mi UCM para dar mayor seguridad al mismo. Otra de las funciones que tenemos lo que es el usuario o el usuario del web login al usuario. En este punto nosotros podemos hacerlo también a través del web UI del CNI. Los UCMs a partir del 2017, como había comentado Juan Pablo, ya no están trayendo la UCM serie 6200 y 6510, son 6510, ya no está trayendo la clave por defecto de admin a admin. Se le están generando una clave única y aleatoria por cada equipo, en la cual ustedes pueden acceder a ella o saber de ella en la etiqueta que está en la parte de abajo de nuestro UCM. Como pueden ver en mi pantalla ahorita, yo les tengo acá unos screenshots de lo que es la etiqueta. Y ustedes pueden ver que aquí en la sección password, ahí es donde ustedes van a tener la clave alfanumérica única de acceso al UCM.
Esto es para evitar, por temas de velocidad durante las instalaciones, mayormente los instaladores dejaban las claves por defecto, anteriormente era la clave admin-admin, dejando vulnerable el equipo a accesos no autorizados. Ya por lo menos con esta nueva actualización o esta nueva funcionalidad, el equipo trae una clave propia, la cual es diferente a lo que es la clave por defecto de admin-admin. Igualmente, esta clave ustedes la pueden cambiar y modificar. Claro, nuevamente, cuando la modifiquen, tienen que tomar en cuenta la que sean más de 8 caracteres, que incluyan mayúsculas, minúsculas, caracteres especiales, en fin. Todo aquello para hacer nuestra clave menos única o más difícil de descifrar. Otra parte de lo que podemos hacer, también tenemos lo que es los accesos de usuario. Podemos crear distintos accesos de usuario. Para ello nosotros nos vamos a ir a la sección de mantenimiento. Pueden seguir acá, mantenimiento, change information o cambio de información. Y aquí puedo cambiar yo la clave por defecto de mi UCM. Nosotros cambiamos la clave por defecto del UCM. Me pregunto acá. Si quieren las preguntas se las puedo responder a la final de la sección de preguntas, ¿les parece? Para seguir toda la dinámica. Siguiendo, podemos aquí cambiar nuestra clave por defecto, podemos cambiar, colocamos nuestra clave anterior, en este campo de ingresar a la clave anterior, aquí confirmo mi nueva clave, y aquí importantísimo, aquí yo coloco el correo a donde se va a enviar mi clave en caso de que yo la olvide, que es cuando ustedes tienen aquí esta sección, esto es súper importante, ya que el UCM, por medidas de seguridad, no posee una clave de superadministrador para acceder al mismo. En caso dado de que ustedes pierdan la contraseña o desconozcan la contraseña y no hayan configurado aquí el correo para recuperar la contraseña o no hayan configurado nada en este campo, lamentándolo mucho, tendrían que realizar un factory reset en el UCM y llevarlo a valores de fábrica y así poder ingresar la clave que traiga por defecto. Siguiendo, tenemos lo que también podemos hacer, tenemos también lo que podemos cambiar las configuraciones de acceso, en donde puedo colocar un tiempo límite de acceso. Aquí yo lo puedo cambiar en el tiempo en segundos, 10 minutos, mentira, en minutos. Y después de este tiempo de inactividad, el usuario va a ser rechazado. Adicional, puedo configurar el número de intentos fallidos para poder acceder al UCM, en donde si el UCM, la persona ingresa la clave de manera errónea más de 5 veces, esto va a ser baneado por un periodo de tiempo. Aquí yo puedo colocar, si lo coloco en 0, que va a ser baneado de manera permanente y va a aparecer la dirección IP que fue rechazada aquí en la lista de baneo. Adicionalmente, puedo colocar, tengo la nueva funcionalidad de agregar direcciones IP que me permitan, para que me permita el acceso a ellas. Aquí yo puedo agregar cada una de ellas, puedo colocar la dirección IP distinta, por ejemplo la de mi laptop, 161.133, por darle un nombre, y es solamente esta dirección IP me va a permitir realizar los cambios o me va a permitir ingresar a esta dirección IP del UCM. Adicional, tenemos lo que es siguiendo en esta parte, tenemos lo que es el acceso a los usuarios o los accesos de usuario. En esto nos vamos a la sección nuevamente de mantenimiento y User Management. ¿Qué es el manejo de los usuarios? El UCM posee distintos usuarios, posee un primer usuario como administrador o de superadministrador, que es con el cual ustedes acceden al UCM y tienen acceso a todas las funciones del UCM, incluyendo lo que es el Operation Log, que viene siendo lo que es como la bitácora del UCM, en donde nos muestra todas las acciones que se hacen en ella, cambio de contraseñas, borrar de contraseña, como pueden ver lo que yo acabo de realizar aquí. Estas opciones solamente son accedidas y pueden ser accedidas por el usuario superadministrador. Adicional también para hacer lo que es Factory Reset, en fin. El User Management también se genera lo que es un usuario de administrador. Este es un usuario, como pueden ver,
o este es un tipo de usuario que posee ciertos niveles de privilegio o posee los mismos niveles de privilegio que posee el superadministrador, exceptuando lo que es el operation logs, así como también lo que es la actualización, el factory reset en el UCM. Adicional tenemos el usuario general o el usuario consumidor, que es el que se crea cuando nosotros creamos una nueva extensión zip en nuestro UCM. Más adelante vamos a ver cómo gestionar la clave del usuario consumidor. Y luego tenemos adicionalmente, podemos nosotros crear un usuario con un usuario personalizado con el cual nosotros podemos darle distintos privilegios para poder monitorear nuestra UCM. Es decir, por ejemplo, yo puedo crear un usuario que pueda hacer lo que se llama nada más monitoreo, yo lo puedo llamarlo monitor, lo puedo llamar monitoreo, y en él yo puedo colocarle puedo seleccionar cada una de estas funciones disponibles del UCM para que pueda acceder desde el UCM, donde puedo colocar solamente que pueda monitorear el System Status, los eventos del sistema, las grabaciones de las llamadas. Puedo seleccionar también lo que puede ser Wake Up Service, las extensiones, en fin, tengo distintas modalidades para poder crear cada uno de distintos usuarios o niveles de privilegio personalizados. Si yo lo salvo, yo lo voy a colocar aquí, selecciono nada más que, como les había comentado, que sería monitoreo, solamente quiero que vea el estado del sistema, los eventos del sistema y el CDR record. Presiono acá y le doy a lo que es Save. Como pueden ver, aquí se me va a crear este nuevo usuario, como pueden ver aquí. Entonces, aquí ya yo tengo mi nuevo privilegio, y puedo crear aquí un usuario con ese nivel de privilegio para monitoreo. Este usuario puede ser la recepcionista, puede ser el administrador de la red de la empresa, puede ser el vigilante, en fin. Yo vaya a facultar, le voy a crear un usuario, aquí lo puedo crear, este nuevo usuario, aquí le coloco el nombre, digamos que si es recepcionista, le puedo colocar el nivel de privilegio, como pueden ver tengo nivel de privilegio administrador y al final tengo también el nuevo nivel de privilegio que es el que había creado, que es el de monitoreo. Aquí le puedo colocar la clave, vamos a colocarle una clave sencilla. Ojo, no usen esta clave, esto es para fines de la instrucción. En fin, y aquí puedo crear lo que es el salvar y aplicar cambios. Y como pueden ver, todos los usuarios consumidores corresponden a todas las extensiones que se han creado. Aquí en la última página, vean que aquí aparece mi usuario recepcionista, que es el que ya había creado previamente. Ahora vamos a ver un poco de las preguntas que han realizado para entonces pasar a la parte de seguridad en las extensiones. Se pierde el audio. Disculpen, tengo que verificar. Me pueden ayudarlos con el HA respondiendo a las preguntas de cada uno. Vamos a ir viendo, puedo responder. Gracias, Antonio. ¿Algún día de todo cristiano? Ok. Ok, este va al final del curso. El HA, respondiendo a la primera pregunta, con el HA los primarios o las troncales están conectadas, no las UCM, si se daña el HA para recuperar rápido, poder contar o un otro HA confiado o cambiarlo. Bueno, te puedo responder estas preguntas en unos minutos para hacer lo que es la parte en la sección de preguntas. Disculpa. Ok, siguiendo, vamos a lo que es la parte de extensión y seguridad, siguiendo a la siguiente etapa de lo que es los métodos de seguridad disponibles en el UCM, tenemos también lo que es el password o la clave de zip para lo que es el registro de las extensiones, cómo podemos acceder a ellos. Nos vamos a la extensión de PBX Settings, General Settings, y vean que el UCM trae por defecto habilitado el Enable Strong Password y el habilitar una clave aleatoria única. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada extensión zip que nosotros creemos nueva, vamos a crear o se va a crear una clave de registro única, la cual incluye tanto mayúsculas, minúsculas y caracteres especiales. También tenemos lo que es la estrategia, vamos a ver lo que es las extensiones, vamos a ver cada una de las características de seguridad para las extensiones. Como pueden ver, aquí tenemos, por ejemplo, para la extensión ZIP 2000, yo puedo editar esta extensión y puedo ver también lo que tenemos
lo que es en la sección de media, tenemos disponible lo que, aquí pueden ver lo que es la parte de la clave. Como pueden ver, igualmente yo puedo cambiar esa clave, ya yo la edité acá. Y yo puedo crear una extensión nueva, vamos a crear una nueva extensión para que puedan ver la 2000, vamos a crear una nueva extensión zip. Vean, por ejemplo, la 1001 que se creó acá. Vean que ya me creó de manera aleatoria una clave única para esa extensión de registro. Así como la clave también aleatoria única para lo que es el voicemail, la cual yo puedo también editar. Y también la clave aleatoria única para lo que es el acceso a la extensión tipo al usuario o al portal de consumidor de esta extensión de la 1001, la cual también, nuevamente, puedo yo modificar. La tengo, la clave de usuario de mi extensión, que esta es la clave para acceder a mi portal como usuario de la extensión 1001. Siguiendo, presiono aquí el botón de Save para que tome el cambio. Veo que voy a crear, que tengo aquí mi extensión 1001. Siguiendo, voy a mostrarle lo que es las distintas claves o parte en la sección de media de seguridad adicional que posee el UCM para las extensiones. Tenemos lo que es, disculpen. Aquí, vamos a editar la extensión. Nos vamos a la sección de media, tenemos lo que es las estrategias de las direcciones IP al UCM. Como pueden ver, tenemos habilitado lo que es el SRTP, el cual nos permite encriptar el audio de la extensión zip o de las extensiones zip, como vienen por defecto, viene deshabilitado. Yo lo puedo colocar habilitado y forzado, o habilitado pero no forzado. Debo tomar en cuenta que para que el SRTP funcione de manera exitosa, debe estar habilitado también tanto del lado del teléfono IP. También tenemos lo que es la estrategia, que la estrategia es lo cual nos permite ver qué direcciones IP se van a conectar, en donde, por ejemplo, en donde yo puedo colocar una IP, colocar que una extensión zip solo se registre para direcciones IP locales. Puedo colocar aquí la dirección IP. Por ejemplo, aquí me muestra la red en donde solamente las direcciones IP que estén en la subred donde está el UCM, que es la 172.1.0, son las que se van a poder registrar de manera exitosa, aun cuando la persona o el usuario posea las claves de autenticación del UCM. Esto es un nivel de seguridad para nosotros poder evitar lo que es el robar nuestras extensiones, o por ejemplo cuando ustedes ven que le crearon extensiones adicionales a la extensión 1000 que salen registradas, pero con otras direcciones IP. Ustedes pueden modificar esto para que cuando la persona sepa la clave de registro de registro zip, no pueda ser aceptada el registro del UCM por parte del UCM. También puedo colocar aquí una dirección IP específica. Esto es muy recomendable para cuando nosotros usamos extensiones remotas en oficinas fijas, donde podemos colocar una dirección IP, en este caso sería la dirección IP pública del sitio donde está conectada nuestra extensión remota, de manera de que solamente vaya a aceptar nuestra extensión remota, vaya a aceptar solamente la conexión desde esta dirección IP en específico. Luego siguiendo, podemos ir también a lo que es SRTP, ya les había comentado. Les comenté lo que es la parte. Siguiendo, vamos a lo que es en la seguridad en las troncales. O la seguridad en las troncales. Podemos ir a lo que es a las extensiones, podemos ir a Extension Trunks, y podemos ir a las salidas o las reglas de salida, en donde podemos tenemos distintos niveles de seguridad, en donde puede ser niveles de privilegio, el filtro de fuente en Caller ID, el password o protección por password, y también nuestra función de lo que es a través de pin groups. Yo les voy a mostrar o les voy a explicar cada una de ellas. Como pueden ver, aquí yo tengo en esta extensión, tengo un nivel de privilegio interno. ¿Qué quiere decir? Cuando es nivel de privilegio, vamos de menor a mayor, en donde solamente los niveles de privilegio de las extensiones que sean iguales o superior al descrito en la regla de salida pueden o están autorizados para sacar llamadas aquí. ¿Cómo sería esto? Es decir, veamos que el nivel de privilegio, el más bajo es el interno, luego está seguido por el local, el nacional y el internacional. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo coloco en esta regla de salida, le coloco un nivel de internacional,
solamente las extensiones que tengan el nivel de privilegio igual a internacional pueden sacar llamadas por esta regla de salida. Si no, si tienen un nivel de privilegio nacional, local o interno, van a ser rechazadas. Siguiendo, tenemos también del lado de la extensión, ustedes pueden modificar el nivel de privilegio también. De este, pues, este es del lado de la regla de salida. Y del lado de la extensión lo hacen aquí. Como pueden ver, pueden en la sección de editar. Y vean que aquí tienen el nivel de privilegio. Y en media. Disculpen, estoy buscando aquí donde fue que lo coloqué. Disculpen, en permiso, aquí está el nivel de privilegio. Por defecto, todas las extensiones vienen con un nivel de privilegio interno. Aquí yo puedo colocar el nivel de privilegio en donde, por ejemplo, si mi extensión tiene el nivel de privilegio internacional, ella puede sacar esa llamada, recordando siempre la nomenclatura, en donde interno es el de menor rango y internacional siendo el de mayor rango. Siguiendo, tenemos en la parte de las troncales, siguiendo en las reglas de salida de nuestras troncales, tenemos la segunda opción de seguridad, en donde tenemos, aparte de que tenemos los niveles de privilegio, posee también el UCM una nueva función, que es el habilitar el filtro en Source on Caller ID. O en este punto, solamente las extensiones que estén aquí incluidas, si yo lo habilito, vean que se deshabilita el nivel de privilegio. Y aquí puedo seleccionar cada una de las extensiones que yo autorizo a que puedan sacar llamadas por esa regla de salida, donde yo puedo seleccionarlas todas o cada una de ellas. Aquí me va a mostrar, como pueden ver, me muestra todas las extensiones que están creadas en mi UCM y puedo seleccionar cada una de ellas un grupo o solo una de ellas en caso de que sea una sola la que esté autorizada para sacar la llamada. Esta es una nueva función que tenemos en nuestro UCM. Esto nos permite dar mayor seguridad a lo que es la salida de llamadas a través de mi UCM. Y adicional, también tenemos lo que es la protección por password o la protección por clave, en donde cada vez que nosotros marquemos un patrón de marcado, o hacemos un patrón de marcado para salir con esta regla de salida, nuestro UCM nos va a pedir una clave de acceso, la cual está aquí. Puedo colocarle 454545, en fin, o puedo colocarle 4520. Esta es una clave la cual cada vez que yo saque una llamada que empiece con 54, va a salir por esta regla de salida. El UCM antes de sacar la llamada me va a hacer una autenticación en donde me va a pedir que yo ingrese esta clave. Si yo estoy autorizado, yo voy a saber esta clave por mi administrador de red y puedo, después que yo la ingrese, puedo sacar mi llamada normalmente. Otra función que tenemos en las reglas de salida, una nueva función que tenemos lo que es el pin group. ¿Qué hace nuestro pin group? Nuestro pin group es un número o un número de clave en donde cuando nosotros usamos una misma regla de salida o hay una sola regla de salida para nuestro UCM, pero que queremos llevar un control de quiénes son los que realizan las llamadas, podemos usar este pin group, en donde yo puedo agregar en este pin group casi cierta cantidad, por ejemplo, a una regla de salida, si yo la habilito, como pueden ver acá, yo me voy a la regla de salida, habilito el uso por pin group, vean que por defecto está deshabilitado, yo lo habilito, creo primero mi pin group, digamos que es el pin group para la salida 54, me voy, creo mi pin group 54, lo agrego, salida 54, un nombre, y aquí puedo adicionalmente que esto se grabe en mi CDR a mayor seguridad. Puedo agregar cada uno de los miembros, en donde cada uno de los miembros va a ser el nombre de una clave para cada uno de los usuarios. Por ejemplo, Pablo va a tener el PIN number 1010 y el nombre para ese PIN va a ser que ese es el usuario Pablo. Yo manejo mi clave, adicional puedo crear otra clave adicional para otro usuario, puedo agregar otro miembro, digamos Juan. Él va a usar la clave 2020 por dar un número y se va a identificar. De manera de que cada vez que él vaya a marcar, si yo creo esto, vean lo que yo tengo acá, creo mi pin group, ya creé mi pin group salida 54, me voy a mi regla de salida,
me da 54 y la selecciono a donde yo la voy a aplicar. Vean que ya me sale disponible, salida 54. Esto nuevamente cuando yo uso el pin group me va a deshabilitar lo que es el filtro de Caller ID y el nivel de privilegio. ¿Qué quiere decir con esto? Que cada vez que una persona vaya a marcar o cada vez que una persona tome un teléfono, vaya a marcar asterisco 54, un número con 54 o tome con línea con 54 más el número, el UCM le va a pedir que ingrese su PIN group de manera de identificar quién es el que está realizando la llamada. Por ejemplo, si yo coloco, cuando marque 54 más el número de destino, coloco la clave 1010, se va a quedar en el UCM, se va a crear un UCM, un registro, en donde va a salir la persona que realizó la llamada fue Pablo, con su usuario de PIN group a través de esta regla de salida. Ya siguiendo con esto, tenemos también lo que es el IVR o la función del IVR en el dial trunk. ¿Qué quiere decir con esto? Vamos a ir a lo que es el IVR. Esto es muy importante ya cuando nosotros habilitamos el IVR para recibir llamadas desde afuera o recibir las llamadas de nuestros clientes. Nosotros debemos tomar esto en cuenta. Vean que aquí tenemos lo que es la función de dial trunk. Esta función de Dialtron lo que nos permite es que la persona que marca nuestro IVR o nuestro número de IVR pueda marcar pueda sacar llamadas a través del IVR usando nuestras troncales. Si nosotros estamos usando un IVR público, es decir, un IVR que está para nuestra clientela, para que nos contacte, no es recomendable activar esta función, ya que si la persona conoce uno o alguno de nuestros patrones de marcado, puede sacar llamadas desde el IVR sin ningún problema y hoy las llamadas van a ser cobradas a nuestras troncales conectadas en nuestro UCM. Entonces, esto es lo que adicionalmente, normalmente es recomendable también para los IVRs que van a estar en público, que solamente puedan marcar a otras extensiones, para evitar que puedan usar o evitar los intentos de hackeo o los intentos de sacar de llamadas por cualquier usuario no autorizado. Siguiendo, tenemos lo que es la parte de TLS, en la parte de TLS o la señalización SIP ya encriptada. Tenemos para esta, nos vamos a ir a la sección de PBX Settings, SIP Settings, TLS, SPTLS. En este punto yo puedo habilitar lo que es el TLS para entonces encriptar lo que es la señalización SIP en mi UCM. No adicionalmente a lo que yo use lo que es el Secure RTP. Como pueden ver, yo puedo cargar cada una de las credenciales del servidor de TLS que esté utilizando, si voy a usar el UCM como un servidor TLS o si voy a usar el UCM como un cliente de un servidor TLS. Adicionalmente, vamos a ver, para ya acercándonos al final y así poder responder a las preguntas que han hecho, tenemos también lo que es el firewall, la parte del firewall del UCM, vamos a ir a ellos, que nos vamos a lo que es a System Settings, Security Settings, vamos aquí, System Settings, cerramos esta, minimizamos esta pantalla, System Settings, Security Settings, y aquí tenemos disponibles distintas funciones para lo que es la parte de defensa del UCM, en donde tenemos lo que es el Static Defense o la defensa estática. Esta es como una defensa estática como la que trabaja nuestra computadora. Aquí nos muestra los distintos puertos que está usando el UCM por defecto. Adicional, yo puedo crear reglas de firewall en donde puedo colocar, cuando yo presiono aquí el botón, yo le puedo, entre las acciones tengo aceptar, rechazar o descartar conexiones. Tipos de conexiones pueden ser por reglas de entrada y de salida. De servicio puede ser lo que es FTP, SSH, Telnet, HTTP, el DAP y Custom. Si yo coloco custom, yo puedo colocar desde una fuente, una dirección IP como fuente y un puerto de fuente y una dirección IP de destino, así como el puerto de destino. Adicional, vean estas nuevas funciones que tenemos aquí en el firewall del UCM, en la sección de firewall, de Static Defense, disculpen. Tenemos lo que es el PIN, habilitado lo que es la función de PIN Defense o la defensa PIN. Tenemos también también tenemos la función del Sync Float
Y también tenemos la función de protección contra el famoso PIN de la muerte o los paquetes de PIN de mayores a 64 KB, si mal no recuerdo. Como pueden ver, en este punto solamente tengo un solo puerto de red disponible, ya que mi UCM en este punto está en modo switch. Si tuviera en modo un router, podría tener también esa función de acuerdo a cada uno de los puertos. ¿Dónde verifico esto? Veo que tengo acá, como pueden ver, aquí lo tengo ahorita en modo switch. No voy a hacer el cambio a modo router, ya que me va a reiniciar el UCM. Pero como pueden ver, aquí tenemos esas funciones disponibles. Como pueden ver, aquí podemos realizar distintas reglas para lo que es el firewall o la defensa estática. Adicionalmente tenemos también lo que es la defensa dinámica en el UCM, en donde yo puedo habilitar la defensa dinámica, en donde podemos rechazar lo que es conexiones de ciertas IP o de ciertos grupos de IP, los va a banear en donde podemos colocar aquí el connection trees o el número de conexiones de la misma IP después de que se cumpla esta condición. En un periodo se va a ir a la dirección o al blacklist para ser baneada por el tiempo que tiene aquí en el intervalo de 120 segundos. Adicional, yo puedo incluir direcciones IP en el whitelist de manera de que el UCM sepa que esas direcciones y las direcciones IP que están en esta lista blanca no tiene que aplicarle lo que es la defensa dinámica. Esto es lo que es para el rechazo de intentos de conexiones desde IP, directamente de distintas IP. Otras de las funciones que nos posee el UCM nos indica lo que es el fail2ban. El fail2ban es importantísimo en la parte de zip, porque esto es lo que nos va a rechazar los intentos de registros no fallidos en nuestro UCM. Normalmente, ¿cómo se dan cuenta de esto ustedes? Porque en el dashboard del UCM, aquí en el System Status, ustedes van a ver que el UCM, aquí el uso de la memoria o el uso del CPU va a estar siempre al 100%. Esto es un indicativo que nuestro UCM está siendo víctima, puede estar siendo víctima de ataques, ¿sí? En donde inundan al UCM o inundan a la dirección IP de nuestro servidor, UCM en este caso, con N cantidades de solicitudes de registro, lo cual hace que se ralentice el mismo. Entonces, por eso nosotros debemos habilitar esta función. Aquí vamos a ver la función de fail2ban para evitar esta función. Y aquí vamos a configurar cuando yo habilito cada una de las condiciones para que se funcione, que es el max retry. El max retry sería el número de intentos fallidos de esa dirección IP o de intentos de registro de esa dirección IP a nivel de zip, en donde una vez se cumpla 5 en un periodo de 600 segundos, aquí esta va a ser baneada por un tiempo de 600 segundos. Yo puedo modificar este valor y colocarlo a 0 para que lo banee de manera permanente. Adicionalmente puedo puedo crear una lista blanca de fail2ban en donde yo coloco cada una de las direcciones IP remotas, en donde yo sí voy a permitir que ellos envíen solicitudes de registro o son solicitudes de registro de Hola a todos, seguramente tuvimos por ahí algún problemilla con la conexión de Pablo que nos estaba ayudando con la demostración, ¿no? Esperemos seguramente en un par de minutitos regresará y terminaremos, que ya prácticamente estábamos revisando los últimos puntos de esta sesión. Algo interesante que vale la pena mencionar, si se fijan todas las características, digo, yo sé que ha sido una demostración bastante rápida, digo, no podemos irnos a detalle con todas las características porque nos estaríamos aquí unas cuantas horas. Tenemos disponible en nuestro website un manual que habla precisamente de este tipo de configuraciones de seguridad en la serie UCM para que ustedes lo puedan revisar a detalle y puedan configurar
todas las características que Pablo estaba comentando. Otro punto interesante, ¿no? Haciendo un recuento de los tipos de ataques que veíamos en las láminas al inicio de la presentación, si se fijan, prácticamente todas las características que Pablo mencionaba durante la demostración van enfocadas hacia alguno o varios de estos tipos de ataques, ¿no? Entonces, para temas de intercepción y modificación de llamadas tenemos el cifrado, tanto de media como de señalización. Para los temas de ingreso a la interfase web, pues bueno, veíamos ahí varias medidas como el HTTPS, restringir las direcciones IP que pueden ingresar a la interfase web, la contraseña predeterminada aleatoria en cada uno de los equipos que viene en la etiqueta junto con la dirección MAC y el número de serie. En fin, si repasamos cada uno de estos tipos de ataques, nuestros equipos tienen alguna característica. Por ejemplo, este último fail to ban que mencionaba Pablo, si recuerdan, uno de los ataques que mencionábamos era la degradación o interrupción del servicio, precisamente a través de este tipo de técnicas, de empezar a mandar solicitudes de diferentes tipos al servidor con la intención de que las capacidades del mismo sean rebasadas y, pues bueno, el servidor no pueda procesar las solicitudes de los usuarios legítimos. Entonces, es bastante interesante, insisto, creo que nos podríamos estar aquí un par de horas, cuando menos, platicando sobre todos estos temas de seguridad, ¿no? Vemos bastantes preguntas, seguramente ahorita, insisto, en un minutito que Pablo regrese, podremos contestar un par para no quitarles ya muchísimo más tiempo. Por ahí nos están preguntando bastante que en dónde se puede volver a ver el webinar, por si quieren revisar todos los temas que platicamos con un poquito más de tiempo y calma. Normalmente en nuestro canal de YouTube oficial, que es Grandstream Networks Latinoamérica, ahí en cuestión de un par de días, cuando mucho, subimos todas nuestras sesiones, todos nuestros webinars, las grabaciones completitas para que las puedan revisar. De todas maneras, a toda la base de participantes que están en esta sesión, mandamos un correo de agradecimiento que incluye precisamente el link hacia la grabación y también para descargar la presentación que revisamos en el inicio. Entonces, siéntanse tranquilos de que van a poder revisar eso. También les vamos a incluir el link hacia la guía de configuraciones de seguridad que les mencionaba hace unos minutitos, para que también le puedan echar un vistazo y realizar las configuraciones necesarias en los proyectos que tengan en puerta o en los que ya tengan implementados, si hay que hacer alguna corrección que sea importante. Déjenme revisar nada más a ver si el buen Pablo ya está por acá. No, creo que no ha podido reconectarse. Vamos a darle un minutito más para ver si nos puede ayudar a contestar la mayor cantidad de preguntas que podamos. Oye, disculpen. Listo, creo que ya está por acá Pablo. Ajá, disculpen, por favor, que no me di cuenta que se había caído la conexión. Por favor, ¿me pueden indicar en qué parte me quedé? O a partir de qué punto ya no me podían oír. Y disculpen. Nos quedamos por ahí al final del tema de fail to ban, amigo. Creo que ya es de los últimos fail to puntos. ban, ok, déjame indicar entonces. Fail to ban, ok, correcto. Ya me pueden oír correctamente. Y disculpen, déjenme compartir la pantalla nuevamente. Por favor, me indican si ya ven la pantalla. Ajá, ya estoy conectado aquí nuevamente. ¿Pueden ver el UCM, la página del UCM? Por favor, si me confirman. Sí, ok. Siguiendo, me quedé en la parte de fail to ban.
Ok, estábamos en la parte de FEL2BAN. ¿Qué quiere decir FEL2BAN? FEL2BAN es es el nivel de seguridad al cual nos rechaza, nos va a proteger de las solicitudes de registro en el UCM. Como nosotros sabemos cuando estamos, esto ocurre cuando tenemos el UCM, notamos que nuestro UCM está ralentizado, nosotros podemos verificar que estamos siendo víctimas de ataques tipo registro SID, que nos inundan nuestro UCM a lo que es con muchas solicitudes de zip en muy corto tiempo, lo cual hace que nuestro UCM colapse. Eso lo pueden ver aquí en el uso del CPU, que la memoria del uso va a estar siempre al 100%. Adicional, otro síntoma que van a tener ustedes es que el UCM se va a ralentizar. ¿Cómo nosotros evitamos esto? Lo evitamos de la siguiente manera. Nosotros nos vamos a lo que es la sección de System Settings, Security Settings, y habilitamos lo que es FEL2BAN. FEL2BAN, ¿qué va a realizar? Una vez nosotros habilitamos el FEL2BAN, nosotros vamos a configurar estos tres valores que tenemos acá arriba, en donde tenemos el Max Retry, que es la cantidad de solicitudes que puede enviar una dirección, las solicitudes de registro SIP que puede enviar una dirección IP en específico hacia nuestro UCM. Como pueden ver, yo lo tengo colocada aquí en 5. Este es el tiempo de duración, es decir, en 600 milisegundos una dirección IP manda 5 solicitudes de registro y estas son fallidas, el FEL2BAN va a entrar en acción y lo va a banear o va a banear esa dirección IP por el tiempo que yo haya colocado aquí en este campo. Si yo quiero que se banee de manera permanente, es decir, que me dé esa dirección o me rechace esa dirección IP, puedo colocarlo en 0. Adicional también el FEL2BAN nos muestra lo que es, nos indica lo que es la parte del FEL2BAN, el whitelist, la lista blanca de FEL2BAN, en donde estas direcciones IP van a estar sin ningún problema, pueden conectarse en el UCM aún no cumpliendo estos requisitos y no van a ser baneadas. Adicional también tenemos Local Settings, protección al ataque de defensa, y tenemos aquí el blacklist, el cual se os va a ir llenando con las IPs que han sido bañadas por el FEL2BAN. Adicionalmente, tenemos el UCM posee lo que es el acceso Telnet o el acceso SSH. Por seguridad, este acceso está deshabilitado por defecto. Normalmente este acceso solamente lo debemos habilitar si es requerido por nosotros para lo que es la parte de soporte, o ustedes van a hacer un acceso a Telnet, pero siempre recuerden tenerlo deshabilitado por medidas de seguridad del UCM. Bueno, ya con eso terminaríamos todo lo que es cada una de las características de seguridad del UCM, como ustedes pueden ver. Adicionalmente, les voy a comentar algo aquí. Esto ya es más que todo para lo que es cuando las extensiones remotas, cuando nosotros publicamos el UCM. Esto es una recomendación que les doy yo por esta parte. Nosotros vemos en General Settings, ustedes pueden ver que el puerto SIG por defecto para lo que es la parte de afuera es el 5060. No es recomendable cuando nosotros registramos extensiones remotas o publicamos nuestro UCM usar este mismo puerto, ya que como ustedes pueden ver, el puerto SIG 5060 es un puerto por defecto, donde todo el mundo sabe que todo lo que sea por ese puerto es considerado tráfico SIG. Y si a nosotros publicar nuestro UCM dejamos este puerto por defecto, estamos dejando vulnerable nuestro equipo para posibles intentos de hackeo. Entonces, lo recomendable en este punto, cuando vayan a registrar sus extensiones, vayan a publicarlas, cambien este puerto por otro puerto, digamos el 8000 o el 7000, por darles un número, y cámbienlo por este puerto, tanto el interno como el externo. La única diferencia va a ser la parte de General Settings, vean que en la parte interna, o si no, coloquen lo que es en el router, donde ustedes hacen el redireccionamiento de puertos, hacen los cambios de puertos respectivos. Si no, también pueden cambiar el puerto interno 8000. Con esto créanme que van a evitarse una muy gran cantidad de intentos de hackeo si ustedes tienen publicado su UCM, nada más con cambiar el puerto SIG por defecto. Y claro, tomando en cuenta también las anteriores recomendaciones de seguridad.
Bueno, siguiendo ya con esto, vamos a responder cada una de las preguntas que ustedes han realizado. Yo espero que les haya gustado la presentación, la pequeña demo de las funciones de seguridad que posee nuestro UCM. Vamos a responder cada una de ellas, dejar de compartir pantalla para responderle cada una de las preguntas que han realizado. Veo que han sido bastantes. Habíamos comentado, vamos a ir de la última a la más reciente. Ajá. Vamos a iniciar con las que están ¿Aló? en la sección de preguntas y respuestas como tal, en lugar del chat, ¿no? Que ahí están En igual el iconito de punto. Sí. Entonces, mira, primero tenemos por ahí una de César Torres, que, bueno, él nos preguntaba sobre algunas características para poder bloquear la configuración de los teléfonos XP a través de la pantalla LCD de los equipos. Le mencionábamos que, pues bueno, esto se puede personalizar dentro de la interfase web del teléfono. Tú puedes configurar que las acciones que el usuario pueda tener en la pantalla LCD sean restringidas. Esa guía, César, o esa configuración la puedes obtener en nuestro website, en la parte de recursos, dependiendo del modelo de teléfono que tú quieras configurar. ¿No? Disculpa, Juan Simplemente... Pablo, que te oigo. Bueno, ahora Juan Pablo, para apoyarte aquí en esta parte, para responder cada una de las preguntas las que quedan aquí, si quieres me permites, puedo aquí, por ejemplo, Antonio Henao nos preguntó que dónde defino cuál es el cifrado a utilizar en TLS y SRTP. ¿Soporta AES-256? No, el TLS y el SRTP sí soporta certificado TLS también. Y es mejor tener extensiones remotas de celulares con VPN, bueno, dependiendo ya que ahí sería con un aplicativo o con una app de VPN. De todas maneras, también es válida la recomendación, a Paul Salas, es también recomendable la recomendación que les dije de cambiar el puerto SIG por defecto, es bastante viable, si no, también pueden usar una VPN para hacer más seguro su parte. Siguiendo con la pregunta, la primera soporta Antonio Henao, contestar en modo público, sí, soporta TLS, la UCM soporta certificado para el TLS también, puede ser tanto como cliente como servidor. Eh, Adicional tenemos lo que es, siguiendo con cada una de las preguntas, la siguiente. Tengo que ir bajando. ¿Dónde puedo descargar el manual de estas configuraciones más detalladas, especialmente lo de VPN? Esta la puedes descargar directamente desde ¿dónde puede descargar el manual de las configuraciones más detalladas, especialmente la de VPN? Esta la puedes descargar directamente en nuestra página de web, www.elgrancy.com, en la sección de recursos de cada uno de nuestros UCM. Ahí se pueden encontrar cada una de nuestras guías de la configuración de VPN, así como otras guías de configuraciones del UCM y con ejemplos de configuración. Cuando nos conectamos vía SSH, ¿qué privilegios se tiene? La otra pregunta que tenemos acá de Antonio Henao. Déjame hacerle clic aquí. Disculpe, me salió otra pregunta aquí. ¿Dónde puedo descargar el manual de las configuraciones? ¿Se podrían explicar lo de NAT entre dos redes para poder interconectar los UCM con ZIP? Normalmente eso es lo que se hace en la sección de NAT, lo que hace es un port forwarding o un reenvío de puertos. Esto lo haces en el router administrador del UCM. En ese punto, ahí los puertos que vas a abrir va a ser para lo que es señalización ZIP. En casos, la parte que es el 5060, vas a cambiarlo por otro puerto. Y para manejar lo que es el audio RTP, vas a abrir los puertos del rango del 10.000 al 20.000. Esto lo vas a hacer en ambos routers. Acuérdate que estás haciendo un peer-to-peer, asumiendo que ambos están en localidades distintas a través de IP pública o DNS. Otra pregunta que tenemos acá, Manuel Camposano. Manuel Camposano nos pregunta que en qué parte de la configuración yo puedo especificar el tiempo de caducidad de una llamada, es decir, que la llamada se cierre a los 4 minutos, por ejemplo. El call duration, eso es la función de call duration limit, eso lo puedes establecer tanto en la extensión como tal, lo puedes hacer en la extensión ZIP,
Le puedes colocar el tiempo y adicional también lo puedes hacer de acuerdo a las reglas de salida o a través de las troncales o a través de los ringloops, en donde tú puedas colocar un tiempo de conversación. Espero que la pregunta sea otra de las funciones que tenemos. Otra pregunta que nos están preguntando, que tenemos aquí es contestar en modo público, ¿por qué cuando activo el Dynamic Defense FL2WAN, el FL2WAN ya no funciona? No debería funcionar así, porque acuérdate que el Dynamic Defense es para lo que es la parte de IP y puertos, y el FL2WAN es lo que es la parte para la señalización de SIP. En este punto ninguno tendría que ver con el otro. Claro, están entrelazados porque es una IP que va a redireccionar, pero no sería cuestión de verificar qué versión de firmware tiene el UCM en este caso. Otra de las preguntas que tenemos acá, Dante Valenzuela nos está preguntando, en cada UCM debería poder ponerse mediante DNS dónde están los otros UCM con los que se pueden conectar y banear todos los... Y déjame verificar acá. La pregunta de Dante Venezuela, en cada UCM debería ponerse mediante DNS dónde están los otros UCM con los que se pueden conectar y banear a todos los demás intentos de conexión que vengan de otro, pues sinceramente no todos los clientes tienen una IP fija. Sí puedes colocar lo que es el dominio, en este caso puedes colocar los dominios y puedes colocar lo que sería el puerto al que se estén conectando. No puedes colocar en el FL2WAN, puedes colocarlo de manera como el whitelist, de manera de que no tome en cuenta para ello lo que es el FL2WAN. Otra pregunta que tenemos acá. Cuando cambio el puerto SIP y tengo troncales IP punto a punto, ¿debo tener el mismo puerto SIP en ambas centrales o esto se aplica solo para los internos? Sí, si cambias el puerto SIP tanto interno como externo, debes cambiar también los registros. Aplica tanto interno como externo y también aplica para los peers. Vamos a contestar una preguntita más, porque si no nos vamos a quedar aquí 3 horas. Vamos a contestar una más, amigo, y creo que con eso valdría la pena cerrar. Ok, ¿cuál pregunta quieres que conteste aquí? Vamos a ver la única aquí. El FL2WAN ya no funciona, ¿cuál es el Dynamic Defense? Esa ya la contesté. Gracias aquí. Esto es aquí de Julio César García Carvajal, que nosotros tenemos pérdidas de conexión con el servidor SIP y en conexiones de fijo, ¿cómo podemos detectar errores? Mira, acá puedes habilitar, en este caso te recomendaría que abras un ticket de soporte con nosotros para ver tu caso, ya que me estás diciendo que estás teniendo otra condición también, tienes que verificar que tu UCM esté en la versión más actual, verifica la versión de firmware, la versión de firmware oficial ahorita es la 1.0.17.16 para que tengas. De todas maneras, puedes conectarte abrir un ticket de soporte con nosotros, esto es gratuito, a través de nuestros helpdesk. Y con gusto te podemos ayudar ahí, ya que estás hablando que son también tanto los FXO como el servidor SIP. Dynamic Defense, ya la contesté. Es posible crear perfiles de usuario. Sí, la parte de lo que es posible crear perfiles de usuario para monitorear o ver grabaciones de extensiones específicas o algo así como supervisor, un grupo de extensiones, no del todo el UCM, sí, eso lo haces en la parte de User Management, en lo que es la parte del login de user manejo de usuarios. Puedes crear un nivel de privilegio que tenga esas características. Bueno, ya yo creo que con esto ya podemos terminar por hoy. Juan Pablo, puedes hacer el cierre. Muchas gracias una vez más. Muchas gracias a todos por asistir a este webinar. Hasta luego. Adelante, Juan Pablo. Muchísimas gracias, Pablo. Te agradecemos muchísimo la demo y todas las preguntas que nos hiciste favor de contestar. Creo que sería interesante que abriéramos un foro particular para realizar preguntas sobre este tema de seguridad, que por lo visto es algo que nos preocupa a todos y que todos queremos tener muy, muy claro. Veremos la posibilidad de, en las próximas semanas, tener una sesión particular para que puedan enviarnos
todas sus preguntas relacionadas a este tema, ¿no? Una sesión de seguimiento a este webinar y podamos, con ayuda de todo el equipo de soporte y, por supuesto, Pablo, contestar una mayor cantidad de preguntas de todos ustedes para que estemos todos tranquilos. Les agradecemos nuevamente muchísimo su participación, el tiempo que nos regalaron hoy para platicar con ustedes sobre la tecnología de Grandstream, cómo asegurarnos de que nuestras plataformas estén seguras y menos vulnerables. Y los invitamos, por supuesto, a estar al pendiente a través de todas nuestras redes sociales, de Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, de todos nuestros perfiles oficiales y de la región para próximas sesiones, lanzamientos, noticias, en fin, todo lo relacionado a Grandstream está siempre al día en nuestras redes sociales. Les deseamos a todos que tengan un excelente día y nuevamente muchísimas gracias.